Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos AQU una vez Mood.es. Si son nuevos por AQU, les doy la bienvenida Mood.scu, Lida y los invito a unirse a esta comunidad increíble donde hablamos de todo lo que nos apasiona. Y para aquellos que ya son parte de la familia, gracias por estar AQU una vez Mood.es. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima curiosidad, la historia de Serkan Yağcı. Vamos a desentrar más menos el misterio de su romance secreto, o al menos, eso es lo que muchos creen. Vamos a explorar lo que nadie te cuenta, los detalles ocultos, las pistas sutiles y las interpretaciones que tal vez te hayas perdido. Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis y reflexiones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Serán los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo y no se perderán nada de nada. De verdad que su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. Serkan Yağcı, dos nombres que evocan pasión superíndice 3n, misterio y una pizca de controversia. Desde el principio su relación superíndice 3n ha sido objeto de especulación superíndice 3n, alimentada por rumores, fotografías robadas y declaraciones ambiguas. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe un amor secreto entre ellos, o es solo una fantasía alimentada por los fans? Para entender mejor la situación superíndice 3n, tenemos que analizar cuidadosamente su trayectoria. Recordemos superíndice 3mo se conocieron, los proyectos que compartieron, la química evidente que proyectaban en pantalla y fuera de ella. A menudo la línea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se vuelve borrosa, especialmente cuando se trata de actores que interpretan roles románticos. La intensidad de sus actuaciones, la forma en que se miraban, los gestos sutiles, todo esto contribuye superíndice 3 a crear la percepción superíndice 3n de que agua algo Mood.es que una simple amistad o relación superíndice 3n profesional. Pero no nos dejemos llevar por las apariencias. Es importante ser objetivos y analizar la evidencia de manera crítica. ¿Existen pruebas concretas de que Serkan Yağcı estuvieron juntos? ¿O son solo interpretaciones basadas en nuestras propias expectativas y deseos? Una de las principales fuentes de información superíndice 3n, como siempre, son las redes sociales. Los fans escudriñan más menos en cada publicación superíndice 3n, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas reveladoras. Y a veces encuentran cosas interesantes. Fotografías tomadas en el mismo lugar, comentarios con emojis sospechosos, menciones veladas, todo esto alimenta la teoría del amor secreto. Sin embargo, también copyright N es importante recordar que las redes sociales son una representación superíndice 3n cuidadosamente seleccionada de la realidad. Las personas eligen copyright mostrar y copyright ocultar, y a menudo utilizan las redes sociales para construir una imagen específica de sí mismas. Que no podemos tomar todo lo que vemos en las redes sociales al pie de la letra. Otra fuente de información superíndice 3n son las entrevistas y las apariciones públicas. Los periodistas intentan constantemente sonsacar información superíndice 3n a Serkan Yağcı, pero ellos siempre han sido muy cautelosos con lo que dicen. Evitan las respuestas directas y prefieren mantener una actitud ambigua, lo que solo alimenta a Mood.es la especulación superíndice 3n. Algunos interpretan su silencio como una confirmación superíndice 3n tu cita de su relación superíndice 3n. Piensan que si no tuvieran nada que ocultar, simplemente negarían los rumores. Otros, en cambio, creen que simplemente están protegiendo su privacidad y que no tienen obligación superíndice 3n de revelar detalles de su vida personal. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. ¿Tenemos derecho a saber si Serkan Yağcı estuvieron juntos? ¿O debemos respetar su privacidad y dejar que ellos decidan doy superíndice 3mo compartir esa información superíndice 3n? Es una cuestión superíndice 3n de respeto y límites. Como fans podemos sentir curiosidad y tener nuestras propias teorías, pero debemos recordar que Serkan Yağcı son personas reales con sentimientos y derechos.
Además, pensemos en el impacto que la presión superíndice 3n pública puede tener en una relación superíndice 3n. Si Serkan y Uzge realmente estudien juntos, es posible que prefieran mantenerlo en secreto para proteger su relación superíndice 3n de la atención superíndice 3n mediática y de las expectativas de los fans. Una relación superíndice 3n que se vive bajo el escrutinio constante del público puede ser muy difícil de mantener. Pero volvamos a la evidencia. Se ayuda de las redes sociales y las entrevistas. ¿Hay algo que sugiera que Serkan y Uzge estudien juntos? Aquí es donde entran en juego las fuentes ANU superíndice 3 ni más y los rumores no confirmados. A menudo circulan historias sobre encuentros secretos, viajes juntos y gestos románticos. Pero es importante tomar estas historias con pinzas. Las fuentes ANU superíndice 3 ni más pueden tener sus propias motivaciones para difundir información superíndice 3n, y los rumores pueden ser exagerados o incluso inventados. Además, recordemos que el mundo del espectáculo es lleno de estrategias de marketing y relaciones públicas. A veces los rumores de romance se crean deliberadamente para generar copyright en un proyecto o para aumentar la popularidad de los actores. Así que no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea parte de una estrategia cuidadosamente planificada. En definitiva, la verdad sobre la relación superíndice 3n entre Serkan y Uzge sigue siendo un misterio. Hay indicios que sugieren que podrá haber algo más que una simple amistad, pero no hay pruebas concluyentes que lo confirmen. Lo que es cierto es que su relación superíndice 3n ha generado un gran copyright y ha alimentado la imaginación superíndice 3n de muchos fans. Independientemente de si estudien juntos o no, Serkan y Uzge han creado una química increíble en pantalla y fuera de ella, y eso es algo que nadie puede negar. Y tal vez al final lo importante no sea saber si estudien juntos o no, sino disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. Dejemos que ellos decidan doy superíndice 3 compartir su historia, y concentro copyright monos en apreciar su talento y su pasión superíndice 3n por lo que hacen. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, exploramos la fascinante y a menudo confusa relación superíndice 3n entre Serkan y Uzge, analizando las pistas, los rumores y la evidencia que apuntan a un posible romance secreto. Discutimos la importancia de la privacidad y el respeto en la vida de las celebridades, y la necesidad de analizar la información superíndice 3n de las redes sociales y las fuentes ANU superíndice 3 ni más con un ojo crítico. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan interesante. Me encantaría saber sus opiniones sobre la relación superíndice 3n de Serkan y Uzge. ¿Creen que hay algo que amistad entre ellos? ¿O piensan que son solo buenos amigos y colegas? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que no se olviden de darle un me gusta, compartir y suscribirse. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco. Ok, pero no nos vamos tan rápido. Porque sé que después de este resumen, lo que realmente quieren es más. Y más les daré porque hoy vamos a profundizar aún más en cada uno de los puntos clave que mencioné, desmenuzando la historia de Serkan y Uzge hasta que no quede ni una migaja de misterio, o al menos lo intentaremos. Primero hablemos de cómo se conocieron Serkan y Uzge ***. La mayoría de las veces estas historias de posible romance comienzan en el set de grabación. ¿Fue así también para ellos? ¿Compartieron escenas particularmente intensas desde el principio? ¿O quizás hubo un momento específico que marcó el inicio de una conexión especial? Tal vez durante la lectura del guión, o durante algún ensayo donde la química entre ellos fue innegable. A veces un simple intercambio de miradas, un comentario ingenioso, o una risa compartida es suficiente para encender la chispa. Investigaremos a fondo los primeros días de su colaboración, buscando esos pequeños detalles que pudieron haber pasado desapercibidos para el público en general,
pero que los fans más acérrimos seguramente recordarán. Consultaremos entrevistas antiguas, buscaremos behind the scenes footage, y por supuesto, revisaremos foros de fans y blogs especializados en busca de cualquier información que pueda arrojar luz sobre este momento crucial. Después adentrémonos en *** los proyectos que compartieron ***. ¿Fueron solamente uno o dos? ¿Hubo alguna serie o película en la que interpretaron a personajes con historias de amor particularmente complejas? Porque claro, no es lo mismo interpretar a hermanos que a amantes apasionados. Si sus personajes tenían una relación romántica, ¿cómo fue su desempeño? ¿Lograron transmitir esa química y esa conexión de manera convincente? Además, si trabajaron juntos en varios proyectos, ¿se notó una evolución en su relación a lo largo del tiempo? ¿Se volvieron más cercanos, más cómodos el uno con el otro? Analizaremos cuidadosamente sus escenas juntos, prestando atención a su lenguaje corporal, a sus expresiones faciales, y a la forma en que interactúan entre ellos. También buscaremos comentarios de otros miembros del elenco y del equipo de producción, que puedan ofrecer una perspectiva interna sobre la dinámica entre Serkan y Uzge durante el rodaje. Ahora bien, hablemos de ***, la química evidente que proyectaban en pantalla y fuera de ella ***. Este es un punto crucial, porque es precisamente esta química la que ha alimentado todas las especulaciones sobre su romance secreto. ¿Cómo podemos definir esa química? ¿Es algo tangible, algo que se puede ver y sentir a través de la pantalla? ¿O es algo más sutil, algo que se percibe a nivel intuitivo? Analizaremos entrevistas en las que se les pregunta directamente sobre su relación, observando sus reacciones y su lenguaje corporal. ¿Se ponen nerviosos? ¿Se ruborizan? ¿Evitan el contacto visual? Todos estos pequeños detalles pueden ser reveladores. Y por supuesto compararemos estas reacciones con las que muestran cuando se les pregunta sobre otros colegas o amigos. ¿Hay una diferencia notable? Y aquí viene lo bueno, las redes sociales ***. La mina de oro de los detectives de Internet. Ya dijimos que los fans son expertos en escudriñar cada rincón de Instagram, Twitter y Facebook en busca de pistas. Pero vayamos más allá, ¿han interactuado entre ellos en las redes sociales de manera especialmente significativa? ¿Se han dejado comentarios románticos o coquetos? ¿Han compartido fotos o vídeos que sugieran que están pasando tiempo juntos fuera del trabajo? Analizaremos cuidadosamente sus timelines, buscando patrones y conexiones. Además, prestaremos atención a las cuentas de fans que se dedican exclusivamente a recopilar información sobre Serkan y Uzge. Estas cuentas suelen ser muy detalladas y exhaustivas, y a menudo descubren cosas que pasan desapercibidas para el público en general. Pero ojo, también hay que tener cuidado con la información falsa o manipulada. Es importante verificar la autenticidad de las fuentes y ser críticos con lo que vemos en las redes sociales. Pero no todo es digital. También hay que prestar atención a ***, las apariciones públicas ***. ¿Han asistido juntos a eventos o premieres? ¿Se les ha visto cenando o paseando por la calle? Si han sido fotografiados juntos en situaciones informales, ¿cómo interactúan? ¿Se toman de la mano? ¿Se abrazan? ¿Se miran con cariño? Analizaremos cuidadosamente las fotografías y los vídeos que circulan en los medios de comunicación, buscando pistas sobre su relación. También buscaremos testimonios de testigos que hayan presenciado encuentros entre Serkan y Uzge. Pero una vez más, hay que ser cautelosos con la información no confirmada. Los rumores y los chismes pueden ser muy engañosos, y es importante no darles demasiado crédito. Ahora bien, entremos en el terreno de ***, las fuentes anónimas ***. Estas fuentes suelen ser personas cercanas a Serkan y Uzge, como amigos, familiares o compañeros de trabajo, que hablan bajo condición de anonimato. ¿Qué tipo de información suelen proporcionar estas fuentes? ¿Dicen que Serkan y Uzge están secretamente enamorados? ¿O que simplemente son buenos amigos? Es importante tomar esta información con pinzas, ya que las fuentes anónimas pueden tener sus propias motivaciones para difundir ciertos rumores. Sin embargo, si varias fuentes anónimas coinciden en la misma historia, puede ser una señal de que hay algo de verdad en ella. Y por último, pero no menos importante, ***, el silencio ***. ¿Qué significa el silencio de Serkan y Uzge sobre su relación?
¿Es una forma de proteger su privacidad? ¿O es una señal de que realmente no hay nada que ocultar? Analizaremos cuidadosamente las declaraciones que han hecho en el pasado sobre su vida personal y trataremos de determinar si hay algún patrón o contradicción. También consideraremos la posibilidad de que su silencio sea una estrategia de marketing, diseñada para generar interés y especulación sobre su relación. Pero al final del día, ¿realmente importa si Serkan y Uzge están juntos o no? Quizás lo más importante sea disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. Como fans podemos sentir curiosidad y tener nuestras propias teorías, pero debemos recordar que Serkan y Uzge son personas reales con sentimientos y derechos. Dejemos que ellos decidan cuándo y cómo compartir su historia, y concentrémonos en apreciar su talento y su pasión por lo que hacen. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Serkan y Uzge? ¿O piensan que son solo buenos amigos y colegas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme de verdad, quiero agradecerles por acompañarme en esta profunda exploración de la relación entre Serkan y Uzge. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Y recuerden, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.